La semana pasada terminamos o nos quedamos en el 19 y hoy quiero avanzar a partir del versículo 20. Éxodo capítulo 8, versículo 20, y yo quiero a ver si pudiéramos llegar hasta el capítulo 11, versículo 10. Vamos a tratar de poder abarcar, y si yo veo que no hay ningún problema, nos podemos detener a donde quedemos y la próxima semana podemos continuar. Pero la idea es que podamos aprender a entender lo que Dios nos quiere estar hablando. Yo le he titulado a esta enseñanza: llamados a servir y adorar. Así le he titulado yo, porque vamos a ver de lo que Dios quiere hacer con su pueblo, y no quiero que perdamos la idea de la aplicación. Estamos hablando de cómo el pueblo de Dios está en Egipto y están siendo oprimidos, y Dios va a traer libertad a su pueblo, y está usando a Moisés y Aarón para traer esa libertad. El faraón no quiere hacer caso. La semana pasada vimos 3 plagas, ¿sí? ¿Alguien se acuerda cuál fue la primera plaga? La sangre, ¿no? Convirtió el agua en sangre. La segunda, las ranas, ¿verdad? Y la tercera, los piojos. Entonces, vimos 3 plagas que Dios va a utilizar para mostrar su poder. Y hoy nos quedamos en la 4ª plaga. Hoy vamos a ver la 4ª plaga, pero yo quiero que podamos ver algo. Aunque estamos viendo a Dios como un personaje principal en todo, estamos viendo también al pueblo de Dios como un pueblo especial, apartado, escogido por Dios. Y ahí entra la iglesia, ahí entramos todos nosotros, y cuando toquemos el tema de su pueblo, ahí entramos todos. También estamos viendo a Faraón, y el Faraón es aquello que se opone a la voluntad de Dios. Y yo creo, y lo podemos aplicar de esa manera, que muchas veces nosotros podemos convertirnos en ese faraón que no permite, no tanto que su pueblo, porque no estamos teniendo a su pueblo, pero sí que tú puedas servirle y adorar a Dios. O sea, Dios te ha llamado, tiene un propósito para tu vida, y muchas veces tú te conviertes en ese faraón. Entonces, cuando veas la actitud del faraón, lo puedes también preguntarte o aplicarlo a tu vida para ver si te estás comportando como ese faraón, ¿cierto? Y vemos a Moisés y vemos a Aarón simplemente como instrumentos que Dios usa. Y eso es lo que aprenderemos el día de hoy: ver la mano de Dios que de una manera poderosa, y cómo Dios va a hacer esa distinción en su pueblo. Aunque el faraón va a querer condicionar a Dios, y muchas veces nosotros hacemos eso, tratamos de condicionar a Dios para hacer lo que nosotros queremos y no la voluntad de Dios, o hacer la voluntad de Dios a nuestra manera. Y por eso es lo que vamos a aprender el día de hoy. Pero antes de leer, vamos a orar y vamos a pedir a Dios que tome este control de esta reunión y que Él hable en nuestras vidas. Padre, te damos gracias porque eres bueno, porque eres fiel, porque no hay nadie como tú, Dios. Y en esta hora queremos poner este tiempo en tus manos. Hemos venido con un solo propósito: de escuchar tu palabra, de aprender, de adorarte, de servirte. Y queremos que el día de hoy tú puedas hablar a nuestro corazón. Te damos gracias, Dios, por este tiempo, y tú sé que hables, que te muevas y que hagas tu voluntad. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Recuerden que cuando vimos las primeras 3 plagas, comentamos que en las primeras 2 hay un anuncio, es anunciado. La tercera plaga no se anuncia. La 4ª y 5ª son anunciadas, la 6ª no se anuncia. La 7 y la 8 son anunciadas, la 9 no se va a anunciar. Y hoy trataremos de ver hasta la plaga número 9, a ver si podemos abarcar. Versículo 20, vamos a empezar a leer y a ver lo que Dios nos quiere enseñar. Dice así, Éxodo 8:20 dice: y Jehová dijo a Moisés: levántate de mañana y ponte delante de Faraón, y he aquí que él sale al río, y dile: Jehová te ha dicho así: deja ir a mi pueblo. ¿Para qué? Para que me sirva. Esto para mí es importante, porque cuando Dios te ha llamado, o cuando Dios, recuerden que Egipto representa al mundo, y nosotros representamos también al pueblo, y Dios nos quiere sacar de Egipto, de la esclavitud, del pecado, del mundo,
Pero Dios te saca con un propósito, no nomás por chulo, dicen por ahí, ¿verdad? No nomás para venir a la iglesia, no. Dios tiene un propósito y te llama, te escoge y te saca para que le sirvas. Y la pregunta que te puede hacer en este momento es: ¿le estoy sirviendo a Dios? Porque para eso Dios nos ha escogido. Versículo 21: porque si no dejares ir a mi pueblo, he aquí, yo enviaré sobre ti, sobre tus siervos, sobre tu pueblo, sobre tu casa, toda clase de moscas, y las casas de los egipcios se llenarán de toda clase de moscas, y asimismo la tierra donde ellos estén. Y aquel día, interesante esto, yo apartaré la tierra de Gosén, en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de mosca haya en ella, a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra, y yo pondré redención entre mi pueblo y el tuyo. Mañana será esta señal. La cuarta plaga que veremos el día de hoy, o que vamos a ver, tiene que ver con las moscas. Ahora, la mayoría de nosotros, cuando pensamos en moscas, bueno, son esas cosas negras que andan por ahí, ¿verdad? Cuando en la comida, y que son muy molestas, y que a muchos nos desespera y no nos gusta, ¿verdad? Que pudiera haber moscas ahí donde estamos nosotros. Pero estas moscas tienen que ver más que todo con un mosquito que pica y que chupa sangre. Lo que nosotros podemos pensar como los zancudos. Pero no sé, es un mosquito que afecta tanto a los hombres como a los animales. Y yo meditando en esto, qué tipo de zancudos. Bueno, de repente por aquí hay un montón de zancudos, ¿verdad? Pero hay un zancudo que yo lo conozco como tábano, algo así, que son un mosco más grande, que pica, incluso pasa por la mezclilla y pasa por la ropa, el piquete. Y cuando hay ese tipo de moscos, son muy molestos. Pues te empiezan a picar, te duele, puede provocar roncha. Hay gente que incluso puede ser alérgico a este tipo de picadura. Entonces me habla de una plaga, de este tipo de moscos o zancudos que molestan. Y que tengo que aprender a entender. El mensaje es el mismo, el mensaje no ha cambiado. El mensaje tiene que ver con que deje de ir a su pueblo a que le sirva. Y en esta ocasión hace Dios una distinción diferente a las otras plagas, porque Él dice que Él iba a apartar a la tierra de Gosén, ¿sí? La tierra de Gosén era una ciudad apartada de Egipto, donde vivía el pueblo de Israel. Y en este pueblo, en esta parte, Dios dice que ninguna clase de mosca iba a estar ahí. Incluso dice: a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra. Entonces, lo que Dios hoy en esta plaga está haciendo, no solamente es mostrar su poder, sino que Dios mismo está diciendo: yo soy el que traigo la plaga, yo soy el que decide sobre quién cae la plaga. Incluso se pone en medio para que su pueblo no sea alcanzado de esta plaga. Y ahorita lo leíamos, tiene un solo propósito: de que ellos conozcan quién es Jehová, para que la tierra de Egipto, porque cuando se presenta, Faraón le dice: ¿y quién es Jehová para que yo deje ir a su pueblo? Entonces, lo que Dios quiere hacer es que ellos puedan conocer realmente quién es Dios. También es para que el pueblo de Israel pueda ver cómo Dios tiene cuidado de ellos, y a pesar de todo lo que Dios está haciendo, tiene un cuidado y está mostrando el poder que Dios tiene. Entonces, esto me gusta, el día de hoy me gusta este mensaje, porque me habla de ese cuidado que Dios tiene para con nosotros. Que aunque Dios tiene un juicio, aunque Dios pueda hacer algo aún en la tierra, Dios tiene cuidado con cada uno de nosotros, porque Él no se olvida de su pueblo. Incluso dice ahí en el versículo 23: y yo pondré redención entre mí
entre mi pueblo y el tuyo. Entonces, esta palabra redención me habla de distinción, me habla de separación y también se puede aplicar como rescate o liberación. Lo que Dios está diciendo es que está protegiendo y separando a su pueblo. Y a partir de aquí, de estas plagas, cada plaga que venga ya no va a tocar a su pueblo, solamente va a tocar a Egipto. Y es que Dios quiere mostrar su poder para con el faraón, pero también para con su pueblo. Como Él tiene un poder para juzgar, pero un poder también para cuidar. Y todo porque faraón tienes un corazón endurecido y no quiere dejar a su pueblo ir a servir a Dios. Versículo 24. Y Jehová lo hizo así, y vino toda clase de moscas molestísimas sobre la casa de Faraón, sobre las casas de sus siervos y sobre todo el país de Egipto, y la tierra fue corrompida a causa de ellos. Cuando dice aquí en este versículo, y vino toda clase de moscas molestísimas, en el original hace referencia como a enjambres, como una gran cantidad de moscas o mosquitos que molestan, en el cual no pueden estar tranquilos. Y no solamente esto, sino que aparte de ser molestos o molestísimos, dice ahí, y la tierra fue corrompida a causa de ellos. Entonces esto me habla de la palabra corrompida, quiere decir arruinada. Entonces, a partir de estas plagas que vamos a ir viendo, va a empezar la tierra o la nación de Egipto a ser arruinada, y se va a ver afectada en la gente, en su economía, en lo que tienen, porque lo que Dios va a hacer es un trato con todo el pueblo. Dice el versículo 25: y entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y le dijo: andad, ofreced sacrificio a vuestro Dios en la tierra. ¿Sí? Entonces pareciera que Faraón está cediendo, pero cuando él dice andad y ofreced sacrificio a vuestro Dios en la tierra, Faraón está condicionando al pueblo o a Dios y diciendo: ok, los voy a dejar ir, pero ofrezcan sus sacrificios aquí mismo en Egipto, aquí mismo en esta tierra. Versículo 26. Y Moisés respondió: no conviene que hagamos así, porque ofreceríamos a Jehová nuestro Dios la abominación de los egipcios. He aquí, si sacrificáramos la abominación de los egipcios delante de ellos, ¿no nos apedrearían? Camino de 3 días iremos por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios, como Él nos dirá. ¿Sí? Para los egipcios era abominable ser un pastor de ovejas. Por eso, no sé si se acuerdan, cuando nuestro hermano Arthur nos estuvo enseñando acerca de Egipto y de José, no sé si recuerdan que cuando vienen los hermanos de José a José, él les dice que si el faraón los ve y le preguntan cuál es su oficio, y que ellos les digan: somos pastores de ovejas. Y no era para que mintieran, sino que era una realidad. La cuestión es que para ellos ser pastores de ovejas era algo que era abominable. Entonces, si ellos sacrificaban a un animal en su misma tierra, se iban a molestar, se iban a enojar, se iban a levantar contra ellos y los iban a apedrear. Por eso Moisés dice: no conviene que hagamos esto, porque si ofrecemos lo que es la abominación a Egipto, el pueblo se va a enojar, se va a molestar, nos van a apedrear, y eso no era lo correcto. Versículo 28. Dijo Faraón: yo os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificios a Jehová nuestro Dios en el desierto, con tal que no vayáis más lejos. Y luego dice: orad por mí. Vea, como buen cristiano dice ahí: ora por mí, por favor, te lo encargo. Entonces de repente el faraón dice: ok, está bien, los voy a dejar que vayan a adorar a Dios, pero pone una condición, con una sola condición. ¿Cuál? Que no se vayan tan lejos. O sea, no se vayan tan lejos, aquí cerquitas, aquí alrededor lo pueden hacer. Es más, te pido un favor: quiero que ores por mí.
Esta es la segunda vez que el faraón le pide a Moisés que ore. La primera vez fue cuando fue lo de las ranas, ¿se acuerdan? Le dice a Moisés: ora a Jehová para que quiten estas ranas. Incluso Moisés le pregunta: dime cuándo quieres que ore por ti. Y él le dice: mañana. Y Moisés dijo: bueno, se va a hacer como tú has querido. Esta es la segunda vez que está pidiendo el faraón que ore por él. Lo importante resaltar aquí es que Faraón está pidiendo que oren por él, no porque quiera ceder, no porque crea en Dios, sino porque ya no aguanta estas moscas o estos mosquitos. Lo que él dice: está bien, ya se la sabe, que si le pide a Dios, Dios le quita esa plaga. Entonces, ¿sabes qué? Ora. Y él no ha cambiado en nada. Simplemente quiere la bendición de Dios que le quite lo que ya no aguanta. Y yo le dije al principio, muchas veces nosotros podemos parecer el faraón, porque hay gente que incluso está en la iglesia y no quiere saber nada de Dios, pero muchas veces están aquí. ¿Saben por qué? Porque le tienen miedo al infierno y no porque amen a Dios. Mucha gente está aquí en la iglesia porque quiere los beneficios, la bendición, el cuidado. Yo he conocido gente que no es cristiana y que manda sus diezmos a la iglesia. Si alguien pudiera decir: pero si no es cristiana, ¿por qué manda los diezmos a la iglesia? Porque esta persona ha aprendido que cuando alguien da los diezmos a Dios, Dios lo bendice. Créanme, he conocido a esa gente. ¿Por qué? Porque está más preocupada en lo que él recibe que en Dios. ¿Sí me explico? Es gente que no quiere saber nada de Dios, pero quiere su beneficio. Y el faraón es así. ¿Sabes qué? Ok, está bien. Entonces no se arrepiente, no se va a arrepentir. Dios lo ha dicho. Y sabemos la historia. Pero él quiere que se le quite esas moscas o esos mosquitos. Versículo 29. Y respondió Moisés: he aquí, al salir yo de tu presencia, rogaré a Jehová que las diversas clases de moscas se vayan de Faraón y de sus siervos y de su pueblo mañana, con tal que Faraón no falte más, no dejando ir al pueblo a dar sacrificio a Jehová. Y entonces salió de la presencia de Faraón y oró a Jehová. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace Moisés? Ora, le pide a Dios que quite esas moscas. Y mira, incluso Moisés le dice al faraón: yo voy a orar con una condición o con algo, nada más te pido, que ya no seas mentiroso, y si tú dijiste que vas a dejar salir al pueblo, que ahora cumplas con tu palabra. ¿Sí? Verso 31. Y Jehová hizo conforme a la palabra de Moisés, y quitó toda aquella clase de moscas de Faraón, de su siervo, de su pueblo, sin quedar una. Una vez más vemos la manifestación del poder de Dios. Hay una diferencia. Con las ranas nada más murieron y se quedaron y hasta apestaron la nación. Ahora no, ahora desaparecen y se quita toda clase de mosquitos. Dios fue el que los trajo, Dios fue el que los quitó. ¿Sí? No quedó, dice ahí, ni una sola. Mas Faraón, verso 32, mas Faraón endureció aún esta vez su corazón y no dejó ir al pueblo. ¿Sí? Faraón está pues amachado en lo que él ha creído, en lo que él piensa, en la dureza de su corazón. La semana pasada tocábamos este punto, que si oyeres la voz de Dios, no endurezcáis el corazón. Porque lo peor que nos puede pasar es ver la mano de Dios, escuchar la voz de Dios, ver la bendición de Dios en nuestra vida y aún así endurecer el corazón. Ahora, esto pudiera ser ilógico, pero nosotros lo vemos normalmente, muchas veces, aún el día de hoy. Gente que, otra vez, como decía, no le interesa a Dios, simplemente quiere sus beneficios. Pero aun cuando les hablamos en base a la palabra, la gente se amacha en lo que cree. Y es bien triste. Es bien triste porque uno comparte la palabra, uno da el consejo, uno dice lo que la palabra de Dios habla, no lo que yo creo. Pero cuando de repente alguien está metido en su pecado,
prefiere morirse en su pecado. Y he escuchado gente que dice, bueno, esa es mi decisión, ¿no? Yo decidí y yo estoy dispuesto a recibir lo que Dios me quiera dar. Cuando alguien dice eso, yo me quedo así con la boca abierta, porque yo digo, entonces no conoces a Dios. Es increíble cómo puedes decir, aunque venga Dios no me va a hacer nada y yo voy a seguir haciendo mi voluntad. Entonces el problema del faraón es que no está reconociendo a Jehová como Dios. No está dispuesto a obedecer. Él está enfocado en sí mismo. Y aunque Dios muestre lo que muestre, él está machado en lo que él cree. Y por eso dice, no, pues tú ora por mí. Y a veces así nos han dicho. Oye, estás mal en esto. Oye, busca a Dios. Oye, ve a la iglesia. Oye, Dios te puede tratar en el área del trabajo, en tu economía. Y de repente la madre dice, pues yo sé que estoy mal, pero bueno, ora por mí. Y a veces así somos como el faraón. Y en ningún momento vemos un arrepentimiento genuino. Veamos a la quinta plaga, capítulo 9, versículo 1. Entonces Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón. Otra vez Dios envía a Moisés con el faraón y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, dice así: deja ir a mi pueblo para que me sirva. El mensaje es el mismo, el mensaje no ha cambiado. Porque si no lo quieres dejar ir y lo detienes aún, he aquí la mano de Jehová estará sobre tus ganados que están en el campo, caballos, asnos, camellos, vacas y ovejas, con plaga gravísima. Y Jehová hará separación entre los ganados de Israel y de Egipto, de modo que nada muera de todos de los hijos de Israel. Y Jehová fijó plazo diciendo, eso es interesante también: mañana hará Jehová estas cosas en la tierra. La siguiente plaga tiene que ver con el ganado. Y Dios le dijo: ¿vas a dejar, Faraón, ir a mi pueblo? Si no dejas ir a mi pueblo, yo traeré esta plaga sobre tus ganados. La mano de Dios sobre ellos en lo que tiene. Y otra vez hace la diferencia: pero a mi pueblo, a sus ganados, no le va a pasar nada. Los tuyos van a morir, pero los míos no les van a pasar nada. ¿Sí? Y interesante, porque al final del versículo 5 dice: mañana hará Jehová esta cosa en la tierra. Y le da un tiempo. Y cuando yo me preguntaba, ¿por qué mañana? Bueno, porque Dios es paciente y es misericordioso. Y le está dando una oportunidad al faraón a que se arrepienta. Muchas veces nosotros estamos viviendo de la manera en que a Dios no le agrada y no nos sucede nada, y seguimos viviendo igual, pensando: acabo no me pasó nada. Y vienes a la iglesia y Dios te habla, o lees la Biblia y Dios te habla, o a través de alguien Dios te habla, pero como no te sucede nada, sigues enfrascado en lo mismo. Entonces la pregunta es: ¿por qué? Bueno, porque Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Y lo que Dios está haciendo es ver si el faraón es capaz de que durante el día, durante la noche, le caiga el 20 y él pueda arrepentirse antes de que venga el castigo de Dios. En estos tiempos de, por ejemplo, los domingos, estamos viendo de Isaías. Y creo que no podemos pasar por alto la palabra y ver lo fuerte que Dios nos está hablando en base al pecado. A veces seguimos haciendo lo que a Dios no le agrada y no cambiamos. Y esto es que Dios cada día nos da una oportunidad para arrepentirnos. Y ojalá que si tú estás en esta condición, tú puedas arrepentirte antes que venga la mano de Dios sobre ti. Porque de que va a llegar, va a llegar. ¿Sí? Versículo 6. Al día siguiente Jehová hizo aquello y murió todo el ganado de Egipto, mas el ganado de los hijos de Israel no murió
uno. Jehová va a cumplir su palabra. Lo que Jehová dice, lo promete y lo hace. Entonces la mano de Dios estaba sobre el ganado de Egipto. Interesante, porque me dice ahí que murió todo el ganado de Egipto. Esos animales murieron en un instante. No se enfermaron y pasaron días y poco a poco se fueron enfermando. No, en un instante aquellos animales murieron a causa de esta mortandad o esta plaga que viene. Entonces, en un día Dios habló y al otro día, en un instante, murieron todos. Y yo tengo que aprender algo. En lo que estoy ahí comentando ahorita, Dios te habla una y otra vez. Y dentro de eso hay su misericordia. Pero llega un momento donde Dios dice, hasta aquí. Y donde la mano de Dios cae sobre sus hijos. Ahora, interesante, y no podemos olvidar, porque no podemos pensar que tenemos un Dios malo. La Biblia me dice que Dios, que el Padre al hijo que ama, ¿qué hace? Lo disciplina. Lo que está haciendo Dios es corregirnos, disciplinarnos con un solo propósito de volvernos a Él. El problema es que muchas veces esa disciplina puede ser muy dolorosa. Y a lo mejor Dios ha tenido paciencia contigo, pero puede haber un momento donde ya no hay más paciencia y puede ser en un instante. Recuerda que la desobediencia causa la muerte. Versículo 7. Y entonces Faraón envió, y he aquí que el ganado de los hijos de Israel no había muerto uno. Mas el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir al pueblo. Lo primero que dice Faraón, dudó. Nada más mi ganado murió y los de ellos no. Y mandó él a ver, para ver cómo estaba el ganado del pueblo de Israel. Y el ganado de ellos está bien. Lo más triste de todo esto es que al final dice, mas el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir a su pueblo. Otra vez, no le hizo caso a la palabra, no dio la oportunidad que Dios le da en su misericordia, no la recibe, y lo único que causó eso es endurecerse el corazón. Y te digo algo, muchas veces cuando Dios nos pasa por una prueba, muchas veces actuamos de esa manera. He escuchado gente que dice, bueno, y si Dios me ama, ¿por qué permitió esto? ¿Y por qué a mí? A ver, hay más gente en el mundo que se porta peor que yo, y por qué ellos no, y por qué a mí sí. Y de repente, en vez de ver un cambio en la gente y decir, ¿sabes qué? Yo andaba mal, quiero pedir perdón, quiero buscar a Dios, me arrepiento, quiero ser diferente. Lo que sucede muchas veces es que el corazón se endurece. Entonces, tengamos cuidado de no caer en la misma actitud que tiene el faraón, porque si tu corazón se endurece, híjole, no habrá nada que te pueda cambiar. Vamos a la sexta plaga, versículo 8. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, tomad puñados de ceniza de un horno y las esparcirá a Moisés hacia el cielo delante de Faraón, y vendrá a hacer polvo sobre la tierra de Egipto, y producirá sarpullido con úlceras en los hombres y en las bestias por todo el país de Egipto. Y tomaron cenizas del horno y se pusieron delante de Faraón, y las esparció Moisés hacia el cielo, y hubo sarpullido que produjo úlceras tanto en los hombres como en las bestias. Interesante, ¿no? Porque ahora simplemente va Moisés, avienta esas cenizas y todo el polvo se contamina. Y ese polvo hace que donde cae en la piel empieza a producir úlceras. Y empieza a hacer la roncha, la úlcera, quizás pus, quizás alergia, oliendo mal, sangrado, no lo sabemos. Pero me dice ahí que fue úlceras tanto en hombres como en las bestias. ¿Se pueden imaginar un sarpullido? Muy probablemente esto solamente era afuera de las casas, adentro no. Entonces puede ser que la gente no salía de sus casas,
estaban como en cuarentena porque el que salía le caía el polvo y le hacía úlceras, o incluso si entraba el polvo por la puerta, por la ventana y llegaba a caer, ya ve que el polvo se mete por todas partes, podía caer sobre ellos y produce esas úlceras, ese dolor, ese problema en todo el cuerpo. Entonces, en la cara, en las manos, en donde el polvo cayera, ahí iba a producir ese dolor en cada uno de ellos. Interesante, porque dice el versículo 11: y los hechiceros no podían estar delante de Moisés a causa del sarpullido. Yo me imagino que estaban rascándose y el dolor, y era tanto que no podían estar delante de Moisés, porque hubo sarpullido en los hechiceros y en todos los egipcios. Interesante, porque Dios sigue cuidando a su pueblo. Y aquí Egipto está una vez más en un conflicto grande. ¿Te puedes imaginar toda una nación con este dolor, con este sarpullido, con esta inflamación? ¿Sí? Quizás no pueden ir ni a trabajar a ninguna parte, ni a hacer nada, ni preparar comida, ni nada. ¿Por qué? Pues por la plaga que estaba sucediendo. Acuérdense de algo que no podemos olvidar: cada plaga que Dios enfrentó era para mostrar su poder ante los egipcios y ante sus dioses. Ellos tenían un dios que se llamaba, un dios egipcio de la medicina, que se llamaba Imhotep, ¿sí? Imhotep. Y entonces Dios está juzgando a los dioses también y está mostrando su poder a pesar de lo que ellos estaban creyendo, ¿sí? Versículo 12 dice: pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no los oyó, como Jehová lo había dicho a Moisés. Esa es la primera vez que dice que Jehová endureció el corazón de Faraón. En la demás ocasión decía que Faraón endureció su corazón, pero en esta ocasión dice que Jehová lo endureció. Y yo lo había comentado otra vez, es como fijar algo. El endurecer es, así había decidido Faraón, y lo único que hace Dios es fijar lo que ellos habían creído, pero lo que Faraón había decidido más bien, ¿sí? Aunque Dios lo había anunciado antes. Pero es hasta la sexta plaga donde Dios endurece el corazón. Entonces Dios lo había dicho, Dios lo está confirmando en la condición, y Faraón no quiere obedecer, no quiere escuchar, no quiere dejar al pueblo. Aunque él dijo: oren por mí, no ha habido un cambio en él, no ha habido un arrepentimiento en él. Su corazón sigue endurecido y Dios está confirmando lo que hay en su corazón. Y otra vez, aplicámoslo a nuestra vida. Dios puede hablar a ti y muchas veces puede haber remordimiento en vez de arrepentimiento. Se puede ir a la iglesia y recibir un mensaje donde te dice que si no te arrepientes vas a vivir separado de Dios, vas a estar en el lago de fuego, en el infierno, quemándote para siempre. Y muchas veces, quizás por miedo a ese lugar, dices: no, ya voy a cambiar. Pero no hay un arrepentimiento, hay un remordimiento, pero no cambias. Y a lo mejor dices: oren por mí, pero sigues igual. Y entonces Dios está viendo esto en el corazón de Faraón. Y como Dios ha hablado una vez y otra vez y otra vez, y mostrando su poder, su misericordia sobre él, y él no quiere hacer caso, llega un momento donde Dios dice: no más. Ahora, esto hace unas semanas, hace tiempo, vimos cómo Dios a la gente que decide no buscarlo, él lo deja. En Romanos, no vamos a ir para allá, pero en Romanos capítulo 1, cuando tú hablas de la condición del hombre, cuando dice: y Dios los entregó a sus pecados, quiere decir eso, es que Dios te deja. Llega un momento donde Dios te habla para que te arrepientas, te habla para que te arrepientas, te habla y te habla y te habla y te habla, pero llega un momento donde Dios dice: ya no más. Así quieres vivir, así te voy a dejar. Y eso es que su corazón se endurece, y eso quiere decir el vivir de esa manera. Me llama la atención porque hay un versículo, nada más voy a leerlo. Proverbios 29:1. Proverbios 29:1 dice: el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá
para él medicina. En otra versión, en la traducción del lenguaje actual, dice: quien no acepta la reprensión será destruido y nadie podrá evitarlo. Entonces es importante esto, porque cuando venimos a la iglesia no se trata de jugar al cristiano. No se trata de que voy a dar una palabra dura. No, la Biblia es tan real, tan práctica, tan clara. Si tú aceptas a Dios y lo buscas, el amor, la gracia y la misericordia de Dios están sobre tu vida. Pero si tú no quieres saber nada de Dios, aunque estés aquí, Dios lo respeta, pero las consecuencias las vas a tener. Vamos a ver la séptima plaga, versículo 13, Éxodo 9:13. Que entonces Jehová dijo a Moisés: levántate de mañana y ponte delante de Faraón y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, dice así: deja ir a mi pueblo. ¿Para qué? Para que me sirva. El mensaje es el mismo. ¿Qué es lo que Dios quiere Dios en tu vida? Pues que le sirvas. Dice: porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón, sobre tus siervos, sobre tu pueblo, una vez más, para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. Porque ahora yo extenderé mi mano para herirte a ti y a tu pueblo de plaga, y serás quitado de la tierra. Y a la verdad, yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. ¿Todavía te ensoberbeces contra mi pueblo para no dejarlos ir? He aquí que mañana a estas horas yo haré llover granizo muy pesado, cual nunca hubo en Egipto desde el día que se fundó hasta ahora. Envía pues a recoger a tu ganado y todo lo que tienes en el campo, porque todo hombre o animal que se halla en el campo y no sea recogido a casa, el granizo caerá sobre él y morirá. La séptima plaga tiene que ver con lo que es el granizo. Me llama la atención que una vez más hay una advertencia. El mensaje es el mismo. La advertencia es sobre él y le dice: yo te enviaré todas mis plagas para que entiendas que no hay otro como yo. En el versículo 15, donde dice: porque ahora yo extenderé mi mano para herirte a ti y a tu pueblo de plagas, y serás quitado de la tierra. En la otra versión de la Biblia de las Américas dice de esta manera: porque si yo hubiera extendido mi mano y te hubiera herido a ti y a tu pueblo con pestilencia, ya habría sido cortado de la tierra. Pero en verdad, por esta razón te he permitido permanecer, para mostrarte mi poder y para proclamar mi nombre por toda la tierra. ¿Qué es lo que le dice Dios a Faraón? Si yo hubiera querido, yo hubiera acabado contigo y con tu pueblo en un instante. Pero yo no lo he hecho así, con un solo propósito: para mostrarte mi poder y que puedas ver que no hay nadie más como yo en toda la tierra. A mí me llama la atención lo que está diciéndole Dios a Faraón. Dice en el versículo 16 y 17, que ya leímos ahorita: y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Y luego dice el verso 17: todavía te ensoberbeces contra mi pueblo para no dejarlos ir. O sea, la pregunta que Dios le hace a Faraón es bien clara y le dice: ¿todavía te pones orgulloso contra mi pueblo, o sea, contra mí, para no dejarlos ir? Mira lo que dice Job 9:4. Job 9:4 dice: Él es sabio de corazón y poderoso en fuerzas. Habla de Dios. Y luego dice: ¿quién se endureció contra él y le fue bien? Y eso me llama la atención. Y quiero que medites en ello. ¿Conoces a alguien que se haya puesto duro contra Dios y le haya ido bien? Porque de repente nosotros lo queremos hacer.
De repente nosotros condicionamos a Dios. De repente nosotros queremos que Dios haga lo que yo quiera. De repente yo no quiero hacer la voluntad de Dios. Es más, me gusta vivir más mi vida, mi pecado, mi forma de ser. Y tú sabes que Dios te habla y que Dios te ha escogido y que Dios te llama, y en vez de obedecerle, tu corazón se endurece y tú quieres vivir a tu manera y no la manera en que Dios dice. Entonces, en Job hay una muy buena pregunta. ¿Conoces a alguien que se ha puesto duro en contra de Dios y le ha ido bien? Si no hay nadie, ¿por qué si tú lo haces? ¿Crees que le vas a ganar a Dios? Bueno, y si lo quieres hacer, bueno, esa es tu decisión. ¿Quién puede pelear contra Dios? Es más, ¿quién puede resistirse a Dios? ¿Conoces a alguien que fuera de la voluntad de Dios le vaya bien? Algunos me van a decir, conozco a alguien que se fue a la iglesia y le está yendo bien. Sí, ahorita. Pero está sembrando algo que más adelante va a cosechar. Porque todo lo que está fuera de Dios trae dolor, trae castigo. Dios así lo ha establecido. Si regresamos otra vez ahí al versículo 18 de Éxodo 9:18, una vez más veo lo bueno que es Dios, incluso con Faraón. Yo no sé si ustedes se dieron cuenta, pero dice en el 18: he aquí que mañana a estas horas yo haré llover granizo muy pesado. Una vez más le está dando una oportunidad. ¿A quién? Al Faraón. No solamente eso, en el versículo 19 dice, Dios le está diciendo a Faraón: envía pues a recoger tu ganado y todo lo que tienes en el campo, porque si no lo vas a recoger, lo que esté ahí va a morir. O sea, Dios le está dando una oportunidad. Dios le está diciendo que puede guardar todo. Dios está mostrando aún su misericordia. Pero bueno, Él no quiere tomar en cuenta a Dios para nada, como muchas veces nosotros sí somos. Versículo 20: de los siervos de Faraón, el que tuvo temor de la palabra de Jehová, hizo huir sus criados y su ganado a casa. O sea, hubo gente que estaba escuchando lo que decía Moisés y dijeron: ¿sabes qué? Este Dios sí es poderoso. Y envió a su gente a guardarse a su casa, y a ellos no les pasó nada. Más, versículo 21, más el que no puso en su corazón la palabra de Jehová, dejó sus criados y sus ganados en el campo, así como el Faraón. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo para que venga granizos en toda la tierra de Egipto, sobre los hombres, sobre las bestias y sobre toda la hierba del campo en el país de Egipto. Y Moisés extendió su vara hacia el cielo, y Jehová hizo tronar y granizar, y el fuego se descargó sobre la tierra, y Jehová hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. Hubo pues granizo y fuego mezclado con el granizo, tan grande cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto desde que fue habitada. Y aquel granizo hirió en toda la tierra de Egipto todo lo que estaba en el campo, así como bestias. Asimismo destrozó el granizo toda la hierba del campo y desgajó todos los árboles del país. Solamente en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. Otra vez, la plaga vino, destruyó todo lo que había en el campo. Solo en la tierra del pueblo, en Gosén, ahí no hubo granizo. Entonces te puedes imaginar este momento: caer granizo grande, que destrozaba todo. Dice con fuego. Yo me imagino que eran relámpagos, eran truenos que caían, y lluvia, y era algo terrible. Yo me puedo imaginar quizás hasta una película de terror, ¿no? Pero en la tierra del pueblo de Dios, ahí no hubo nada. Verso 27: y entonces Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo: he pecado esta vez. Jehová es justo y yo y mi pueblo impíos. Pareciera que ahora sí ya se arrepintió. Orad a Jehová para que cesen los truenos de Dios y el granizo, y yo os deje ir y no os detendréis más. Entonces uno puede pensar: se arrepintió el Faraón, pero no se va a arrepentir. Una vez más, es remordimiento. Y el remordimiento no es igual que arrepentimiento. ¿Por qué? Porque el remordimiento es sentirme mal.
El arrepentimiento es cambiar de dirección. Arrepentimiento es, voy para allá y me arrepiento y doy una vuelta completamente contraria a mi manera de vivir. Remordimiento es sentirme mal por lo que estoy haciendo y seguir haciendo lo mismo que hacía antes. Entonces el faraón no se ha arrepentido. Solamente quiere que Dios quite el granizo, los truenos, y le dice a Moisés, se sabe la manera, se sabe la solución. Ora Moisés a Jehová para que quite esto. Y les digo algo, hay muchos hermanos que saben la línea para que Dios pueda traer paz a su vida. ¿Y cuál es? Ora por mí. Deja voy este domingo. Y como tú ves y le clamas a Dios, si Dios quita su ira o quita el trato contigo, pareciera que te vas a arrepentir, pero al final sigues viviendo igual. A veces nos comportamos como Faraón. Verso 29. Y le respondió Moisés: tan pronto salga yo de la ciudad, extenderé mis manos a Jehová, y los truenos cesarán, y no habrá más granizo, para que sepas que de Jehová es la tierra. ¿Sí? En pocas palabras, Moisés le está diciendo a Faraón: tú no eres Dios, para que veas. Ya la gente de los hechiceros de Faraón ni figuran. El poder de Dios es tan grande. Pero yo sé que ni tú ni tus siervos temeréis todavía la presencia de Jehová Dios. O sea, Moisés sabe. Dios le había dicho que no se iba a arrepentir. Aún no le temen a la presencia de Dios. Verso 31. El lino pues y la cebada fueron destrozados, porque la cebada estaba ya espigada y el lino en caña. Mas el trigo y el centeno no fueron destrozados, porque eran tardíos. Y salido Moisés de la presencia de Faraón, fuera de la ciudad, extendió su mano a Jehová, y cesaron los truenos y el granizo, y la lluvia no cayó más sobre la tierra. Y viendo Faraón que la lluvia había cesado, y el granizo y los truenos, se obstinó en pecar, endurecieron su corazón él y sus siervos, y el corazón de Faraón se endureció, y no dejó ir a los hijos de Israel, como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Entonces les digo, es un falso arrepentimiento. Esta persona, el faraón, no teme a Dios. Está obstinado en pecar. Escúchame bien, porque es lo que he estado diciendo desde el principio. Muchas veces tú puedes estar obstinado en tu pecado, y aunque Dios te habla una y otra y otra y otra vez, no entiendes. Y decía Moisés: y sé que no le temes a la presencia de Dios, por lo mismo vives de esa manera. Cuando tú reconoces tu pecado y te apartas de él, alcanzas la misericordia de Dios. Pero si tú quieres vivir en tu pecado y continuar en él, bueno, Dios tratará con tu vida. Octava plaga, capítulo 10, versículo 1. Y Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón, porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos, para mostrar en ellos estas mis señales, para que cuentes a tus hijos y a los nietos las cosas que yo hice en Egipto, y mis señales que hice entre ellos, para que sepáis que yo soy Jehová. ¿Sí? Aquí viene una advertencia, pero es para Moisés. Le dice: para que sepas que yo soy Jehová, y para que el pueblo sepa que yo soy Jehová. Por eso lo vas a contar a tus hijos y a tus nietos. Y entonces vinieron Moisés y Aarón a Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de los hebreos, ha dicho así: ¿hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Otra vez, el mensaje es el mismo. La actitud del faraón no ha cambiado, sigue viendo orgullo. Por eso le dice: ¿hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Y si aún rehusas dejarlo ir, he aquí que mañana yo traeré sobre tu territorio las langostas, la cual cubrirá la faz de la tierra, de modo que no pueda verse la tierra, y ella comerá lo que escapó.
lo que se quedó del granizo comerá asimismo todo árbol que os fructifica en el campo. Y llenará tus casas y la casa de tus siervos y la casa de todos los egipcios, cual nunca vieron tus padres ni tus abuelos, desde que fueron sobre la tierra hasta hoy. Y se volvió y salió delante de Faraón. Permítame. Salió delante de Faraón. Y entonces los siervos de Faraón le dijeron, fíjense lo que los siervos de Faraón le dicen al Faraón: ¿hasta cuándo será este hombre un lazo para nosotros? Deja ir a estos hombres para que sirvan a Jehová su Dios. ¿Acaso no sabes todavía que Egipto está ya destruido? ¿Sí? Ahora están siendo avisados de otra plaga. Ellos no quieren reaccionar, pero su gente le dice al Faraón: ¿hasta cuándo? ¿No te das cuenta que ya Egipto está destruido? Y Moisés y Aarón volvieron a ser llamados ante Faraón, el cual les dijo: andad, servid a Jehová nuestro Dios. ¿Quiénes son los que han de ir? De repente otra vez pareciera como que el Faraón agarra la onda, llama a Moisés y Aarón y dice: ok, está bien, ve a servir a Jehová tu Dios. Y luego les hace una pregunta: ¿quiénes son los que han de ir? Y Moisés respondió: hemos de ir con nuestros niños y con nuestros viejos, con nuestros hijos y con nuestras hijas, con nuestras ovejas y con nuestras vacas hemos de ir, porque es nuestra fiesta solemne para Jehová. O sea, Moisés le dice: todos tenemos que ir. ¿Quiénes tendrán que ir? Todos. Versículo 10. Y él les dijo: así sea Jehová con vosotros, como os voy a dejar ir a vosotros y a vuestros niños. Mirad cómo el mal está delante de vuestro rostro. ¿Sí? O sea, pareciera que el Faraón le dice a Moisés: estoy viendo tus neras y tensiones, no te puedo dejar ir a todos. Versículo 11. No sea así, id ahora vosotros los varones y servid a Jehová, pero esto es lo que vosotros pedisteis. Y los echaron de la presencia de Faraón. En un momento Faraón condiciona a Moisés. Lo primero que le dijo, al acondicionarlo, lo primero le dijo: adora aquí en Egipto. Y dice: no, aquí no podemos adorar. La segunda vez que lo condiciona le dice: ok, vayan a servir a vuestro Dios, pero no se vayan tan lejos. ¿Sí? La segunda condición. Ahora le dice: ok, vayan a servir, a adorar a Dios, pero no vayan sin sus familias. Solo los hombres. O sea, no involucres a tu familia. Versículo 12. Y entonces Jehová dijo a Moisés: extiende tus manos sobre la tierra de Egipto para traer las langostas, a fin de que suban sobre el país de Egipto y consuma todo lo que el granizo dejó. Y extendió Moisés su vara sobre la tierra de Egipto, y Jehová trajo un viento oriental sobre el país de todo aquel día y toda aquella noche, y al venir la mañana el viento oriental trajo la langosta, y subió la langosta sobre la tierra de Egipto, y se asentó en todo el país de Egipto en tan gran cantidad como no la hubo antes ni la habrá después, y cubrió la faz de todo el país, y oscureció la tierra, y consumió toda la hierba de la tierra y todo el fruto de los árboles que había dejado el granizo. Y no quedó cosa verde en árboles ni en hierba del campo en toda la tierra de Egipto. Dios manda otra plaga y es todo un desastre. Las langostas van a consumir todo. Las langostas, como habíamos dicho, como tipo chapulines, que iban a arruinar todo lo que estaba verde, lo que había quedado, todo lo va a acabar. Va a dejar todo muerto, sin vida. Y todo por no querer escuchar la voz de Dios. Versículo 16. Y entonces Faraón se apresuró a llamar a Moisés y a Aarón y dijo: he pecado contra Jehová vuestro Dios y contra vosotros, mas os ruego ahora que perdonéis mi pecado solamente esta vez, y que oréis a Jehová vuestro Dios, que quite de mí al menos esta plaga mortal. Y otra vez, lo que está en el Faraón es un falso arrepentimiento. ¿Cuántas veces no le hemos prometido algo a Dios? Ahora sí Dios,
Si me libras de esta, te prometo servirte. Y no has cumplido. Ahora sí, Dios, si tú sanas a mi hijo, mi vida te la entrego. Ahora sí, Dios, si hoy me provees para esta necesidad. Otra vez, eso no es arrepentimiento. Es buscar simplemente lo que Dios me puede dar. Porque no quieres dejar tu pecado, quieres seguir igual. Y salió Moisés delante de Faraón y oró a Jehová. Y entonces Jehová trajo un fortísimo viento occidental y quitó la langosta y la arrojó en el mar rojo. Ni una langosta quedó en todo el país de Egipto. Otra vez, yo creo que es algo impresionante ver el poder de Dios. El poder primero para traer todas esas langostas y luego ese poder para quitar. Y me encanta que dice, ni una langosta quedó en todo el país de Egipto. Y esto me habla de su poder completamente. Dice el versículo 20, pero Jehová endureció el corazón de Faraón y éste no dejó ir a los hijos de Israel. Faraón no ha cambiado. Última plaga, la 9, versículo 21. Y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo para que hayan tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe, o sea, que las pueda tocar. ¿Se puede imaginar lo denso de esas tinieblas? Y extendió Moisés su mano hacia el cielo y hubo densas tinieblas sobre la tierra de Egipto por 3 días. Ninguno vio a su prójimo, o sea, nadie podía ver a alguien más, estaba oscuro completamente. Ni nadie se levantó de su lugar en 3 días. Mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. ¿Qué es lo que está pasando? Ahora vienen tinieblas sobre todo Egipto, tinieblas que pueden ser palpables. Me llama la atención que dice que nadie podía ver a su prójimo y ninguno se levantó por 3 días. Claro, los hijos de Israel, ellos sí estaban bien. Cuando alguien está en pecado, vive en tinieblas. Y solamente Jesús puede traer la luz a su vida para poder ver. ¿Sí? La Biblia me dice que el hombre amó más las tinieblas que la luz. Pero Jesús dice que yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Hoy Dios te da una oportunidad de que puedas salir de esas tinieblas y puedas venir a Jesús, el único que puede traer luz a tu vida. Verso 24. Y entonces Faraón hizo llamar a Moisés y dijo, id, servir a Jehová, solamente queden vuestras ovejas y vuestras vacas y vayan también vuestros niños con vosotros. Y otra vez, Faraón no ha aprendido. Dice, ora a Jehová para quitar las tinieblas. Y le dicen, bueno, ya, váyanse, ok. Pero vayan ustedes y sus hijos, sus familias. Pero sus vacas, sus pertenencias, sus recursos, esos que se queden aquí. ¿Sí? Entonces, 4 cosas que hemos visto en la cual pone condición Faraón a Dios. Verso 25. Y Moisés respondió, tú también nos darás sacrificio y holocaustos para que sacrifiquemos a Jehová nuestro Dios. ¿Sí? O sea, lo que tenemos me lo vas a dar también tú. Nuestros ganados irán también con nosotros, no quedará ni una pezuña, porque de ellos hemos de tomar para servir a Jehová nuestro Dios, y no sabemos con qué hemos de servir a Jehová hasta que lleguemos allá. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no quiso dejarlos ir. Y le dijo Faraón, retírate de mí, guárdate de que no veas más mi rostro, porque en cualquier día que vieres mi rostro, morirás. Y Moisés respondió, bien has dicho, no veré más tu rostro, ¿verdad? O sea, como que Moisés dijo, no me quieres ver, ay, te la pierdes. Que Faraón le dijo, si te vuelvo a ver, te voy a matar. Y quizás Moisés salió pensando de que nunca más iba a volver a ver al Faraón, pero Dios le cambia y le dice que va a regresar. Mira, capítulo 11, versículo 4. Vamos a brincarnos tantito, después vamos a tocar aquellos, pero brinquemos al versículo 4. Dijo pues Moisés, Jehová ha dicho así, a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto y morirá todo primogénito de en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono
hasta el primogénito de tu sierva que está detrás del molino y todo primogénito de las bestias. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni jamás habrá. Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepas que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Y descenderán a mí todos tus siervos, e inclinados delante de mí dirán: vete tú y todo el pueblo que está debajo de ti. Y después de esto yo saldré. Y salió muy enojado de la presencia del faraón. Es tanta la dureza que hay en el faraón, que Dios le dice: por último, voy a matar a tu hijo. Quiero que sepas que yo soy Dios y voy a acabar con él. Y no solamente el tuyo, todo primogénito va a morir. Ahora, cualquiera pudiera decir: bueno, vemos a un Dios muy severo. Pero estamos hablando de que tuvo 9 avisos antes y no quiso obedecer. Alguien pudiera pensar que el infierno, el lago de fuego, es algo muy severo de Dios. Pero Dios habla una y otra vez. El problema es que el hombre no quiere responder. Hay gente que llega a decir: yo prefiero al Dios del Nuevo Testamento porque es pura misericordia, que al Dios del Antiguo Testamento porque es puro juicio. Pero tengo que aprender algo: Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre. O sea, es el mismo Dios. Es un Dios misericordioso, o es un Dios amoroso, y que hoy solamente lo que Dios está pidiendo es: cree en mí y entrégame tu vida. Es todo. Y si tú no quieres recibirlo, entregarle tu vida, bueno, las consecuencias vendrán sobre ti. Termino con esos 2 mensajes que quizás pudiéramos pensar y podemos meditar. En un punto vemos el orgullo en el corazón del faraón. En un punto puede ser que tu corazón esté endurecido y orgulloso, y que tú mismo puedas decir: yo no ocupo de Dios, o yo voy a seguir igual. Pero si tú quieres así, tu final va a ser el infierno. Aprendas algo: Jesús no vino a condenarte. Tú ya estás condenado por tu pecado. Todos hemos pecado y estamos separados de la gloria de Dios. Pero Jesús vino para dar la luz al mundo, aunque el hombre ha amado más las tinieblas. Y lo segundo que yo puedo aprender es: no condiciones a Dios como el faraón. Lo primero que le dijo el faraón es: adora a Dios aquí en esta tierra, en Egipto. Y Egipto es el mundo, y Egipto es el pecado. Y muchas veces hay gente que puede pensar, que puede decir: ok, Dios, sí, creo en ti, está bien, te amo, pero yo voy a seguir viviendo mi vida a mi manera y así te voy a servir. Tú no puedes servir a Dios en el mundo. Cuando hablo de en el mundo, no quiero hablar de este lugar, sino que estoy hablando viviendo en el pecado y sirviendo a Dios. No puedes vivir de esa manera. El que es amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces tú no puedes condicionar: ok, te voy a servir, pero lo voy a hacer a mi manera y en el lugar que yo quiera. No. El servir a Dios es de la manera en que Dios dice y como Él dice. El mensaje en cada una de las plagas vimos era el mismo: quiero que dejes ir a mi pueblo a servirme. ¿A dónde? Al desierto. En el lugar donde Dios te quiere llevar, es el lugar donde Dios quiere que ahí le sirvas. No es de tu manera, no es como tú quieras. No puedes vivir en el pecado y vivir con Dios. La segunda condición que vimos es: bueno, adórale, sírvele, pero no te vayas tan lejos. O sea, de repente alguien puede decir: ok, yo voy a ser cristiano, pero no crees que voy a ser de esos cristianos así acá power y no, simplemente voy a estar aquí en la orillita. No. Tenemos un Dios que o le entregas todo o no le entregas nada. Un Dios que o le vives completamente para Él, o no vives para Él. Yo no le puedo dar una parte a Dios.
Yo tengo que entregarle todo lo que yo soy a Dios. Tengo que entregárselo a Él. Si no puedo decir, bueno, no más poquito, soy cristiano de los domingos. No. O eres o no eres. La tercera condición que le puso el faraón es, bueno, ve a adorar, pero sin tu familia. No podemos servir a Dios nomás nosotros y dejar que nuestra familia se pierda. Papás, tienes que estorbar a tus hijos. Sería muy orgulloso, muy ¿cómo se dice? Envidiosos, en el sentido de decir, con que egoístas, gracias, decir, con que yo conozca a Dios, con que yo me salve, pero los demás que se rasque con sus propias uñas. Yo no puedo dejar de ser así. Como padre de familia, tú tienes que dirigir a tus hijos. Tú tienes que agarrar a tu hijo, y si no quieres saber nada de Dios, le tienes que hablar aunque él no quiera. No te puedes rendir. Dice un pastor, si me pongo a leer la Biblia, mi hijo va a estar con su carota. Pues que esté con su carota, no pasa nada, pero lee la Biblia. Si le leo la Biblia, se va a meter en su cuarto y va a cerrar la puerta. ¿Cuál es la solución? Quita la puerta. O sea, tú tienes que aprender, porque Dios le dice a Moisés, quiero que tus hijos y los nietos conozcan quién soy yo. Y cuando el faraón le está diciendo que ve, pero no tus hijos. Oye, hay mucha gente en la iglesia que no está viendo por sus hijos. Y piensan que nada más ustedes sirven a Dios, nada más ustedes buscan a Dios, y que sus hijos se pueden quedar en su casa porque no tienen ganas de venir, que porque son mayores de edad, porque son grandes, no los puedo obligar. Claro que puedes. Tienes que tener autoridad y poder sobre ellos, porque Dios te mandará y demandará la vida de ellos. Y por último, la última condición que Faraón le pone a Dios es, ok, ve a adorar, pero sin ovejas, sin el ganado, sin los recursos. Y es lo mismo que puedo yo pensar, es, estoy dispuesto a adorarte, Dios, pero el dinero es mío. Estoy dispuesto a adorarte, pero mi casa es mía. Estoy dispuesto a servirte, pero lo que yo tengo es mío, me pertenece. Y tú no le puedes servir a Dios sin darle todo lo que tienes en ti. No puedes. Yo he aprendido algo. Si Dios no es el Dios de tu cartera, porque es el lugar donde más veces batallamos, tampoco es el Dios de tu vida. Si para ti es más importante tus recursos, tu dinero, que lo que tienes, que Dios, entonces tus recursos son un ídolo y tú no puedes servir a Dios quitándole eso. Entonces, 4 cosas que hemos visto que el faraón condicionó a Dios. Ok, está bien, voy a servirte, o van a salir, pero que te sirvan en este lugar. Bueno, van a salir, pero que no se vayan tan lejos. Bueno, van a servirte, pero que no vayan sus hijos. Bueno, que salgan a servirte, pero que no lleven sus recursos. No puedes condicionar a Dios. O le entregas toda tu vida, o no le entregas nada. Cuando Jesús llama a sus discípulos, dice, y dejándolo todo, ¿qué hicieron? Le siguieron. ¿Qué tienes que hacer hoy? Seguirle. Entonces, yo quiero terminar con esto y nada más decirle, cuidado, porque acabo de ver cómo Dios guarda su pueblo y cómo trata con aquel que no obedece su voz. No vaya a ser que tú te estés comportando como el faraón y que Dios trate con tu vida. Otra vez, no predicamos un evangelio de susto y de miedo y de terror. No, pero es una realidad. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Yo no quiero que la mano de Dios esté sobre ti. Es mejor que podamos obedecer y podamos aprender lo que Él tiene para con nosotros. Ponte de pie, por favor.